Hay un caso, señores. La República Dominicana no solamente ha vivido un caos con la lluvia que ha caído, los árboles que han sacudido la ciudad. Varias cosas están pasando en este país, pero hay un caso que se complica, que nos trae una advertencia, y es que el pastor, el presidente de Gens, el hombre de la oposición en la República Dominicana, el hombre que nació en Polo, Barahona y que se crió en la Ciénaga, el ingeniero Carlos Peña, señores, ha sometido al PETCA, o mejor dicho, para que se entienda, ha introducido formalmente una querella en el PETCA contra un funcionario del Banco de Reservas de la República Dominicana, o que hasta ese momento, según lo refleja y lo dice la querella interpuesta por Generación de Servidores y Carlos Peña. Vamos a escuchar un video que nos tiene por ahí nuestro director de Carlos Peña y todo el equipo de Gens en la Procuraduría al momento de llevar a depositar la querella. Gracias de corazón por acudir a este llamado patriótico y nacionalista en el cual el Partido Generación de Servidores ha acudido a la Procuraduría General de la República con el fin de someter a la justicia al funcionario público del PRM, el señor Guillermo Estrella Ramia, quien siendo miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas se autoprestó más de 21,000 millones de pesos en favor de la empresa Energía 2000, de la cual él es socio y era socio desde ese momento en que se realizó este préstamo. Esta práctica viola de manera clara la ley monetaria y financiera, viola la ley de función pública, viola la ley de Cámara de Cuentas, viola la ley del mismo Banco de Reservas, que prohíbe que los miembros de sus consejos directivos o de directores se autopresten o reciban financiamiento, ellos o las empresas vinculadas a ellos. Nosotros estamos incluyendo en este expediente al ex administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, y al actual administrador del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, por complicidad y asociación de malhechores, prestándose desde esos cargos a beneficiar a un miembro del Consejo de Directores con un financiamiento que involucra un monto de dinero superior al monto involucrado en el caso de Senasa, según ha dicho el mismo Ministerio Público, que Senasa involucra 15,000 millones de pesos, pues este autopréstamo que se hizo el señor Guillermo Estrella Ramia involucra un monto superior a los 21,000 millones de pesos. Estamos solicitando en esta querella que los imputados sean sometidos a la justicia y se les dicte prisión preventiva como medida de coerción, al mismo tiempo que estamos solicitando que las acciones que el señor Guillermo Estrella Ramia tiene en la empresa Energía 2000 le sean quitadas, transferidas al Estado Dominicano, y que el Estado Dominicano la venda inmediatamente para disponer de recursos frescos para los planes sociales y los demás planes de desarrollo que tiene la nación. No puede ser que porque Guillermo Estrella Ramia le haya dado a Luis Abinader y al PRM 7,500,000 pesos en la campaña del 2020, como está confirmado en el informe depositado ante la Junta Central Electoral por esa organización política, que se le entrega a esta persona la facultad para desde el Consejo de Directores del Banco de Reservas venir pues a usar esa función para beneficiarse con un financiamiento superior a los 21,000 millones de pesos. Eso es imperdonable. Mientras millones de jóvenes dominicanos
están con las manos en la cabeza buscando quien le preste 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos para financiar sus proyectos, sus sueños y sus iniciativas emprendedoras. Una persona, por el hecho de estar involucrado y vinculado al partido de gobierno, vaya al banco de todos los dominicanos a hacer este tipo de práctica. ¿A qué debe la querella en su contra cuando lo acusan de algo doloso? Bueno, como ustedes han visto, producto de esta iniciativa que hemos tomado de hoy en el día para venir a demandar a estas personas, el gobierno había interceptado todas nuestras comunicaciones, había interceptado las llamadas del equipo de las distintas secretarías que estaban estructurando este expediente, a tal grado que hasta el número de WhatsApp personal mío, que durante años lo he tenido, ha sido bloqueado. Han tumbado videos de las redes sociales diversas en lo que lo hemos subido, y porque sabían que íbamos a hacer esto el día de hoy, se adelantaron con una campaña de difamación costosísima con el dinero de los dominicanos para tratar de desacreditarnos y restarle peso que tiene esta querella que estamos presentando en el día de hoy. Este es el caso más grande de corrupción bancaria de toda la historia de la República. No hay otro ejemplo similar a este donde un miembro de un consejo de directores de cualquier banco, no solo de un banco público, de cualquier banco, se haya autoprestado más de 21,000 millones de pesos. Si las demás fuerzas políticas quieren hacer silencio ante esta aberración, ante este abuso hacia los intereses de los dominicanos, generación de servidores, no. El pueblo dominicano tiene que saber que existe un partido conformado por hombres y mujeres valientes, que estamos dispuestos a jugárnosla y a entregar la vida misma si es necesario para defender los intereses de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tanta confianza tiene generación de servidores en la justicia dominicana para que le dé seguimiento al apoderamiento de esta querella? Bueno, esta querella representa, como hemos dicho, el caso más grande de corrupción bancaria que se haya hecho en toda la historia. Usted no va a encontrar en ningún otro momento alguien que en un banco público o privado se haya autoprestado más de 21,000 millones de pesos. Eso no lo vamos a encontrar. Esto es histórico lo que estamos haciendo. Ante un caso tan grande como este, el Ministerio Público no tiene otra alternativa que convocar a los imputados y procesarlo tal y como lo estamos solicitando. Sí. Muchas gracias, Dios le bendiga a todos y continuamos luchando por el interés nacional. Bueno, ahí escucharon la rueda de prensa que realizó el Partido Generación de Servidores en la Procuraduría General de la República, donde el ingeniero Carlos Peña y Gens estaban depositando una querella formal contra el apellido, el distinguido, que se llama Guillermo Estrella Ramia. Contra esta persona, Generación de Servidores interpuso una querella en la Procuraduría General de la República. ¿Qué es lo que afirma Carlos Peña y Generación de Servidores en la querella? Bueno, se lo resumo en la siguiente manera. Según el ingeniero Carlos Peña, pues Guillermo Estrella Ramia, siendo parte del consejo directivo del Banco de Reserva, aprovechó su estadía en esa posición, y no solamente en esa posición, sino que, como lo dice Carlos Peña, siendo también parte de ese consejo, era y hasta el día de hoy es socio o accionista de la llamada empresa Energía 2000, que es la empresa que ejecutó o está ejecutando la obra del proyecto en Manzanillo sobre el tema de energía. Fíjese algo muy importante. Aquí el tema no es si el proyecto es bueno o no es bueno, porque al final de cuentas un análisis técnico puede determinar
cuán viable es el proyecto para la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué es lo que afirma Carlos Peña? Carlos Peña lo que está afirmando es que Guillermo Estrella Ramia aprovechó su posición en el Consejo Ejecutivo del Banco de Reserva, donde se discuten los préstamos de alto nivel. Para que usted me entienda, el préstamo del que se estaba discutiendo en ese momento o en ese tiempo con ese consejo ascendía a una suma de más de 300 millones de dólares, lo que el ingeniero califica como, en términos de pesos dominicanos, más de 21,000 millones de pesos dominicanos. Siendo Guillermo parte de ese consejo, también era accionista de la empresa Energía 2000, a la que el Banco de Reserva le había otorgado el préstamo que hemos dicho aquí por más de 300 millones de dólares, lo que ascendía a una suma en pesos de más de 21,000 millones de pesos. ¿El problema es el préstamo? No, el problema no es el préstamo, porque hay empresas a las que pues se le puede prestar mucho más de ahí. Hay empresarios que son honrados, que tienen un background, que son gente de mucho poder económico, que 340 millones de dólares es absolutamente nada para ellos, porque ellos son capaces de producir eso en varios años y cuentan con el background económico para hacer frente a esas obligaciones. Ahora, lo que Heinz asume en la querella que interpuso en la Procuraduría, que eso fue luego de un video que había hablado el ingeniero Carlos Peña, por el que nace pues la advertencia y la citación de Energía 2000 a Carlos Peña por ese primer video en el que él había hablado sobre ese proyecto. Pero esta querella interpuesta por Generación de Servidores y Carlos Peña, pues llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque se discute varias cosas. Me gustaría que si el señor director tiene una foto por ahí si usted no conoce a Carlos Peña y quiere saber de quién le estoy hablando, me gustaría que si el señor director tiene una foto que la vaya colocando en pantalla. Entonces, esta querella interpuesta por el ingeniero Carlos Peña y presidente de Heinz, lo que discute es el argumento siguiente: cómo una persona siendo miembro del consejo directivo de un banco aprovechó esa posición para influir y conseguir un financiamiento para una empresa de la cual él es accionista. Es ahí donde está el gran problema. Es ahí donde Heinz apunta. Es ahí donde el ingeniero Carlos Peña apunta. Que una persona, óigame, y yo le voy a decir algo. O sea, en cualquier lugar del mundo, cuando una gente está en una posición, usted no puede ser juez y parte. Eso es algo que es evidente. Tenemos la imagen ya, señor director. Bueno, tenemos la imagen ya en pantalla. Ahí usted puede ver quién es Carlos Peña. Pero lo que nos llamaría mucho la atención a nosotros sobre esta querella es: ¿dónde está la falla? Los artículos que menciona Carlos Peña en la querella. En su querella, el ingeniero recuerda que el consejo directivo debe incluir miembros con independencia, respeto de intereses externos y con capacidad para actuar sin compromisos particulares. En la exposición se resalta que de los 12 miembros designados
2, deben de reunir los requisitos para ser miembros independientes y que la ley fija condiciones de idoneidad profesional y moral para pertenecer al consejo. Si Guillermo Estrella Ramia participó o influyó en decisiones del banco relacionadas con una empresa en la que tenía interés directo o indirecto, entonces su independencia quedaría jurídicamente comprometida. Ahí no se trataría solo de apariencia ética, sino de una posible incompatibilidad con la función que le exige la ley orgánica del banco. Otra cosa que puede existir, posible violación al deber de confidencialidad y lealtad. La querella también cita el artículo 21 de la ley 13-24 y destaca que los miembros del consejo están obligados a guardar confidencialidad sobre la información a la que acceden por razón de cargo incluso después de haber cesado. Posible intervención política de crédito teniendo interés en el beneficiario. La querella cita el artículo 27 de la ley 13-24 y señala que el consejo de directores tiene, entre otras atribuciones, aprobar las políticas sobre contratación de crédito, préstamo o cualquier otra forma de financiamiento. Si el imputado tenía poder de incidencia o participación en la definición, aprobación o supervisión de la política crediticia del banco, mientras una empresa de su entorno recibía financiamiento, el problema jurídico sería doble. Pero hay un artículo que menciona Carlos Peña en su querella, que es el artículo 175 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. Ese artículo es uno de los más importantes que se habla en ese caso. El artículo 175 sanciona al funcionario, oficial público o agente del gobierno que abiertamente, por simulación o por interposición de persona, reciba un interés o recompensa no prevista por la ley en actos, adjudicaciones o empresas cuya administración o vigilancia esté ligada al organismo donde ejerce funciones. Si Guillermo Estrella Ramia, desde una posición en Banreservas, tuvo interés económico en Energía Domir y esa empresa fue objeto de financiamiento, trato o favorecimiento vinculado al banco, entonces la conducta que describe la querella se parece mucho al supuesto típico del artículo 175. Frente a esto, señores, nos encontramos. Si ya el señor director nos ayuda ya quitando la imagen, sería perfecto. Bueno, frente a esta gran situación nos encontramos. Alguien que estaba en el banco de reserva, que es a lo que apunta la querella interpuesta por Carlos Peña. Vamos a estar claros, porque las informaciones han salido por todos los medios y en algunos medios la información ha sido bloqueada. Pero aquí en Sin Pausa, pues despreocúpese, porque aquí en Sin Pausa las cosas se dicen como están escritas, cómo se envían y cómo son, para que estemos claros. Que aquí no recibimos dinero de nadie. Aquí las cosas se hacen porque nosotros pues tenemos un concepto de cómo debe decirse la verdad, de que la verdad debe decirse sin usted mirar cuánto cuesta. Entonces, Carlos Peña ha sometido su querella. ¿Cuál es
O sea, ¿qué tienen que hacer las autoridades ahora? Señores, aquí no hay santo, vamos a estar claros. O sea, aquí no debe haber santo de devoción de nadie. Aquí todo el mundo, en el momento que le toque ir a la justicia, si usted es funcionario público, la gente cuando va a ser funcionario público debe de entender lo que es la ley de función pública. Y no me refiero simplemente a este caso, porque en el pasado, la gente que hoy está en el gobierno le daban tanto guate al PLD y tanto guate a la oposición, pero hoy esta gente no hallan dónde entrar su cabeza, porque ustedes hablaron tanta vaina y hoy ya no hallan qué hablar, porque lo mismo que criticaban, señores, están cometiendo lo mismo o peores. Este país está jodido. Este país está jodido. La institucionalidad se está perdiendo, o mejor dicho, la hemos perdido. Porque aquí para usted hacer cualquier cosa, aquí para usted solicitar cualquier cosa, usted tiene que ser, siempre lo he dicho, no es hoy solamente, siempre lo he dicho. Usted tiene que ser o sobrino, o primo, o cercano a algún funcionario público. De lo contrario, usted está literalmente jodido. Ese es el sistema que ha imperado en la República Dominicana durante los últimos 50 años, 54 años, casi 60 años que tenemos de una supuesta democracia que está también en juego. Entonces, hay que explicarle al país. Yo creo que este es un buen momento para que la Procuraduría General de la República, el PETCA, señores, investigue esta denuncia de generación de servidores. Si Guillermo no hizo nada incorrecto, entonces la justicia que dé el veredicto, pero si aprovechó su cargo en esa institución para beneficiar a otra institución, entonces aquí hay que tomar medidas serias. Porque cuando yo escuché por qué condenaron a Alexis Medina en este país y lo comparo con esto, entonces estamos jodidos. Porque a Alexis lo condenaron porque supuestamente él iba a visitar a algunas personas aprovechando de que él era el hermano del presidente. Oiga bien, porque era el hermano del presidente, según lo que se decía en ese momento, Se decía que Alexis Medina, aprovechando que era hermano de Danilo Medina, iba a algunas instituciones y la gente tenía que obedecerle. Eso decía en ese momento la acusación que le hicieron a Alexis. Entonces, comparemos estos escenarios entonces. Vamos a hacer una comparativa. Este hombre no es que aprovechó su lugar en ese consejo, porque eso yo no lo puedo decir. Eso lo debe de decir el Ministerio Público. Si él aprovechó su posición estando ahí en el consejo de esa institución bancaria y perteneciendo a una empresa de la cual era accionista. Y es lógico. O sea, usted me va a decir a mí, porque la institución bancaria sacó un comunicado donde certifica que el individuo era parte del consejo. ¿Pero qué dice la institución bancaria? Bueno, que cuando se conocieron las sesiones, el hombre no participó. ¿Pero qué tiene que ver eso, señores? ¿Qué tiene que ver eso de que no participe? Porque no era parte del consejo. No podía influir. No podía ejercer dominio sobre lo que estaban ahí, sobre los demás miembros del consejo. Esas son las cosas que hay que explicar y eso se debe de explicar. ¿Usted sabe dónde? Esas explicaciones no deben de dárselas en este momento a cualquier ciudadano. Eso deben de explicarlo en el Ministerio Público. Hace rato que por ahí, por esos pasillos del Ministerio Público, debían de estar desfilando gente. Y mire, que nosotros creemos en el libre comercio y que las empresas deben de fortalecerse.
Y que aquí, señores, aquí en este país, no solamente a una empresa se le debe de dar un capital importante. Es algo que nosotros como dominicanos tenemos que analizar. Pero usted sabe lo dominicano que hay en este país, señor director. Siempre menciono a este muchacho, de la Noya en Vallejuelo, en Capulín. Un hombre, un experto que hace diferentes tipos de productos de belleza, pero no tiene capital y no encuentra quien le preste para poder emprender. Pero yo no me voy a ir tan lejos. Yo me lo voy a poner de ejemplo yo mismo, señores. Obispo Montero. O sea, para yo poder conseguir un prestamito, tuve que dejar, mire, usted no se imagina, hasta el acta de nacimiento me pidieron. Hasta el acta de cuando nací. Entonces, la gente que quiere echar para adelante en este país, la gente que tiene deseo de superarse, que quiere emprender, los empresarios medianos que necesitan 100 millones de pesos para echar para adelante sus empresas, a veces son los que menos tienen oportunidad. Entonces, el sistema no está bien. El sistema está jalando la cuerda para un solo lado. Y eso está provocando que esa cuerda tarde o temprano se va a romper. Usted no escuchó el cuento de antes, se rompió la taza y cada uno para su casa. O la taza se rompe o algo va a pasar. Pero los dominicanos literalmente estamos hartos, estamos cansados de que todo el tiempo, de que en más de 50 años de una historia supuestamente democrática que tenemos, con un sistema que tiene cansado a la gente porque no le brinda ni seguridad social, ni seguridad jurídica, ni seguridad alimentaria. Señores, entonces, ¿cómo nos pueden hablar a nosotros de equidad? De que aquí todo se vive, que se vive para todo. No. Estamos mal. Literalmente estamos mal. No andamos bien. Ojalá que el PETCAT pueda investigar la querella que interpuso el ingeniero y pastor presidente de Heinz, Carlos Peña. Porque esto no se puede quedar en una simple querella. Esto debe de investigarse más profundo. Porque aquí las cosas no deben de repetirse en cada X tiempo. Las oportunidades deben de ser para todo. Repito, aquí las oportunidades deben de ser para todo. Invitamos a Wilson Camacho, a Jenny Berenice como procuradora que le den una atención a esta querella interpuesta por Generación de Servidores. Que también es justo que se haga.